nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió, más emocionado que preocupado. «No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo». Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro,
encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. ¿Qué es esto?, dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil, como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos,
Dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte. Nunca creí en las maldiciones. Para mí, el misterio del antiguo Egipto, con sus faraones y sus pirámides, siempre fue algo fascinante, pero lejano, un cuento más de los que se leen en los libros de historia. Sin embargo, lo que experimenté ese verano cambió mi perspectiva por completo. No importa lo que creas, hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Mi nombre es Javier, y tenía 19 años cuando decidí unirme a una excavación arqueológica en Egipto. Era una oportunidad única, parte de un programa de intercambio con la universidad. Mi pasión por la arqueología y la historia me llevó hasta allí, donde esperaba descubrir piezas y monumentos fascinantes, tomar muchas fotos, aprender sobre civilizaciones antiguas y, con suerte, tener algunas anécdotas interesantes para contarle a mis amigos. Lo que jamás imaginé fue que me vería atrapado en una pesadilla de la que aún hoy me cuesta hablar. Todo comenzó en una calurosa tarde de junio. Nos encontrábamos en una excavación al sur del Cairo, en una zona poco explorada por los equipos modernos. Los arqueólogos locales creían que podía haber una necrópolis escondida bajo las dunas de arena. Yo había leído sobre sitios similares, así que la idea de desenterrar tumbas que podrían haber estado cerradas durante milenios me emocionaba. Tras varios días de trabajo bajo el sol abrasador, finalmente ocurrió. Un equipo de obreros egipcios desenterró lo que parecía ser la entrada a una tumba sellada. Al principio, no era más que una grieta en la roca que apenas se distinguía entre la arena y el viento. Pero cuando limpiamos más la zona, descubrimos un pasadizo angosto que llevaba hacia el subsuelo. La emoción creció en el grupo, especialmente entre los más jóvenes. El jefe de la excavación, el doctor Alamar, estaba exultante, pues pensaba que habíamos encontrado algo grande. Descendimos lentamente por el pasadizo, usando linternas para alumbrar el camino. El aire en el túnel estaba denso y cargado de un olor que nunca olvidaré, una mezcla de humedad y descomposición, como si el tiempo mismo hubiera dejado una cicatriz en ese lugar. Al final del pasadizo encontramos una gran sala rectangular. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, reposaba un sarcófago. Pero no era uno cualquiera. La primera señal de que algo no estaba bien fue la reacción del doctor Alamar. Mientras lo miraba con el ceño fruncido, susurró algo en árabe que no entendí, pero su tono fue suficiente para que todos nos quedáramos en silencio. El sarcófago era de piedra negra, completamente lisa, sin inscripciones visibles. Eso ya era raro de por sí. Casi todos los sarcófagos que había estudiado estaban cubiertos de jeroglíficos que narraban la vida y muerte del difunto. Pero este estaba vacío de palabras. Solo había símbolos tallados en la tapa, formas que no reconocí y que parecían tener algo primitivo y a la vez extraño. El doctor Alamar nos ordenó retirarnos y cerrar el túnel. Dijo que no era seguro, que ese tipo de descubrimientos debían analizarse con más detalle antes de continuar. Me sentí decepcionado. Habíamos encontrado algo increíble y ahora nos pedían detenernos.
pero la curiosidad pudo más. Esa noche, junto con 2 compañeros de la universidad, Álvaro y Lucía, decidimos regresar a la tumba. Nos escabullimos del campamento después de la cena, llevando linternas y nuestras cámaras. Al llegar, el túnel seguía despejado, y entramos sin hacer ruido. La sala parecía más opresiva que antes. El aire estaba frío, lo que era extraño considerando que afuera el calor era insoportable incluso por la noche. No hablábamos mucho, pero la emoción y la tensión eran palpables. Nos acercamos al sarcófago y, sin pensarlo mucho, comenzamos a examinarlo. Álvaro sugirió que intentáramos abrirlo. Al principio, Lucía y yo nos opusimos. Abrir algo así sin supervisión era una locura. Pero él insistió. Decía que no podíamos desaprovechar la oportunidad. Finalmente, decidimos intentarlo. No fue fácil. La tapa era pesada y tuvimos que hacer palanca con algunas herramientas que habíamos traído. Cuando logramos levantarla, una ráfaga de aire frío salió del interior, como si el sarcófago hubiera estado sellado herméticamente durante siglos. Nos miramos en silencio antes de iluminar el interior con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó helados. No había una momia dentro. No había joyas ni amuletos, como solía ser común en los enterramientos egipcios. Lo único que había era una figura retorcida, cubierta por vendas viejas y mohosas. Parecía humana, pero algo en su forma nos hizo dudar. El cuerpo estaba encogido, con los brazos y piernas en ángulos imposibles. El rostro, jamás podré olvidarlo. No era un rostro humano. Las cuencas de los ojos estaban vacías, pero el contorno del cráneo parecía más alargado, como si hubiera sido deformado. Álvaro, visiblemente perturbado, dio un paso atrás, murmurando algo sobre que aquello no tenía sentido. Lucía, que había estado más cerca, casi cae al suelo cuando vio que una de las manos del cadáver parecía haber estado extendida hacia la tapa, como si hubiera intentado salir. En ese momento, sentimos un frío inexplicable. No era solo una bajada de temperatura, era como si algo invisible nos envolviera y se colara en nuestros huesos. Lucía fue la primera en reaccionar, diciendo que debíamos irnos. No hizo falta que insistiera mucho más. Cerramos el sarcófago de golpe y salimos corriendo del túnel, sintiendo una presión en nuestros pechos que nos impedía respirar bien. Aquel lugar había cambiado. Había algo en la atmósfera que nos perseguía, algo que nos observaba. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro distorsionado de aquel ser dentro del sarcófago. Soñé que las vendas mohosas se desenrollaban lentamente y el cadáver se levantaba, con sus cuencas vacías mirándome fijamente, mientras yo estaba paralizado. A la mañana siguiente, todo empeoró. Álvaro no salió de su tienda. Cuando entré para ver cómo estaba, lo encontré sentado en su cama, con la mirada perdida y temblando. Intenté hablarle, pero no respondía. Parecía haber envejecido de golpe, sus ojos estaban hundidos, y su piel, pálida. Lucía también estaba mal, pero en su caso, era peor. No dejaba de gritar. Decía que había algo en la tienda con ella, algo que se movía entre las sombras, observándola. El doctor Al-Amar nos escuchó y nos ordenó regresar a casa. Sabía que habíamos entrado en la tumba sin permiso, y aunque no dijo mucho, su mirada estaba cargada de preocupación. Nos envió de vuelta a El Cairo esa misma tarde, y 3 días después ya estaba en mi país. Pensé que el terror había quedado atrás, que una vez lejos de aquel sarcófago, todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Días después de regresar, las pesadillas empeoraron. En ellas, el ser del sarcófago no solo se levantaba, también me seguía. Lo veía de pie en la esquina de mi habitación, inmóvil, con su rostro cubierto de vendas, como si esperara el momento perfecto para atacar. No fui el único. Álvaro murió 2 semanas después. Lo encontraron en su apartamento, con la puerta cerrada por dentro,
y su cuerpo estaba en la misma posición que el cadáver del sarcófago, con los brazos y las piernas retorcidos, el rostro congelado en una expresión de puro terror. Lucía desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Se esfumó una noche, dejando todas sus cosas en su cuarto. La última vez que hablé con ella, me dijo que no podía soportar más las voces, que la llamaban desde las sombras, exigiendo que volviera. Ahora, es mi turno. Siento que algo me sigue. Lo veo en cada reflejo, en cada sombra. El ser del sarcófago está aquí, conmigo. Y sé que pronto, muy pronto, vendrá a por mí. ¿Qué fue lo que liberamos aquella noche en la tumba? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que no hay forma de escapar. Y si estás leyendo esto, te advierto, si alguna vez te cruzas con un sarcófago sellado, no lo abras. Lo que hay dentro no pertenece a este mundo, y una vez que lo liberes, nunca te dejará en paz. Mi nombre es Daniel Martínez, y lo que voy a contarles es una historia que he mantenido en secreto por años. En parte, porque temí que no me creyeran, pero sobre todo porque aún al recordarla, siento un escalofrío recorrerme la columna. Todo empezó durante el verano de mi último año de instituto. Me uní a un grupo de arqueología como parte de un programa especial en la universidad. Lo que parecía un simple proyecto para aprender algo sobre las civilizaciones antiguas, terminó por convertirse en la experiencia más terrorífica de mi vida. El proyecto consistía en acompañar a un equipo de arqueólogos a una excavación en una región remota de Egipto, cerca de un lugar poco conocido y aún sin explorar en el desierto. La universidad había recibido una invitación exclusiva para participar, ya que el equipo había descubierto una tumba no registrada en ningún documento histórico. No era la primera vez que se encontraban sarcófagos en la zona, pero algo en este proyecto se sentía diferente. Había una atmósfera densa, como si el aire mismo quisiera advertirnos de algo. Me uní al grupo con varios compañeros de clase, y aunque algunos de ellos estaban nerviosos, yo estaba emocionado. Siempre me había fascinado la historia egipcia y la posibilidad de estar en el sitio de un hallazgo arqueológico me parecía increíble. Viajamos durante horas en un viejo jeep, adentrándonos en el desierto hasta llegar al campamento base. El sol abrasaba, y la arena parecía querer devorarlo todo. Esa primera noche, antes de comenzar con la excavación, recuerdo que nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo historias y teorías sobre lo que podríamos encontrar. Uno de los arqueólogos, el Dr. Navid, un hombre de mediana edad con ojos intensamente oscuros, habló sobre una leyenda local. Según él, la tumba que íbamos a explorar no era cualquier sepulcro. Era la tumba de un sacerdote oscuro, alguien que había sido condenado al olvido. No había registros oficiales sobre él porque su existencia había sido borrada intencionalmente por los faraones de su época. Se decía que este sacerdote, cuyo nombre nunca se pronuncia, había intentado desafiar a los dioses egipcios mediante rituales prohibidos. Aunque yo no soy muy supersticioso, algo en la mirada del Dr. Navid me incomodó. Su advertencia final fue clara: tengan cuidado con lo que liberan. La excavación comenzó al día siguiente. Descendimos a través de túneles angostos, excavados con cuidado, hasta llegar a una cámara que parecía intocada por siglos. Allí, en el centro, se encontraba un sarcófago. No era como los que habíamos estudiado en clase. Este estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía una especie de envoltura natural, como si el tiempo mismo hubiera tratado de sellarlo. A su alrededor, en las paredes, había jeroglíficos que ninguno de los expertos del equipo pudo interpretar de inmediato. Parecían un dialecto olvidado, un idioma muerto que incluso los eruditos desconocían. Pasaron 3 días hasta que el equipo logró abrir el sarcófago. Yo estaba ahí, entre los ayudantes, cuando finalmente lo hicieron. Lo primero que noté fue el hedor. Era un olor a putrefacción, algo que no podía ser normal después de tantos siglos. Dentro, había un cuerpo momificado,
pero no como lo habíamos visto en otros sarcófagos. La piel del cadáver estaba ennegrecida, casi como si hubiera sido quemada, y sus manos estaban entrelazadas de una forma extraña, como si estuviera sujetando algo que ya no estaba allí. Los arqueólogos comenzaron a examinarlo de inmediato, fotografiando y tomando notas. Pero yo no podía apartar la vista de su rostro. A pesar de estar momificado, los ojos estaban semiabiertos, y había una expresión en el rostro del sacerdote que me dejó inquieto, como si estuviera gritando en silencio. Sentí una especie de mareo y tuve que salir de la cámara. Uno de mis compañeros, Andrés, salió detrás de mí. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su voz sonaba lejana. Todo lo que podía escuchar era un susurro, como si algo dentro de la tumba nos estuviera observando, vigilándonos. Esa noche, comenzó lo peor. Me desperté en medio de la noche con una sensación de ahogo, como si algo invisible estuviera sobre mi pecho, impidiéndome respirar. Al abrir los ojos, lo vi. No sé cómo explicarlo, pero era una sombra. No tenía forma definida, pero sabía que estaba ahí, en la esquina de la tienda de campaña. Su presencia era aplastante, como si estuviera drenando toda la energía del aire. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba paralizado, congelado por el terror. Solo pude cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Al día siguiente, intenté hablar con los demás, pero nadie había visto nada. Sin embargo, no fui el único que había tenido una noche inquieta. Andrés me confesó que había tenido pesadillas. En ellas, el sarcófago se abría y una figura oscura salía, susurrándole cosas en un idioma que no entendía. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que era solo su mente jugando con él después de lo que habíamos visto. Pero las cosas solo empeoraron. Durante los siguientes días, el ambiente en el campamento cambió. Las noches eran más frías de lo normal, y durante el día, algunos miembros del equipo comenzaron a enfermarse. El Dr. Navid, que había estado al frente del proyecto, parecía especialmente afectado. Empezó a murmurar en sueños, y varias veces lo encontramos caminando por el campamento a altas horas de la noche, completamente desorientado. No debimos abrirlo, repetía una y otra vez. La sensación de que algo estaba mal se hizo insoportable. Una noche, decidí quedarme despierto mientras todos dormían. Quería descubrir si lo que había visto era real o solo producto de mi imaginación. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché el sonido. Era un rasguño suave, pero constante, como uñas arrastrándose sobre piedra. Venía de la cámara donde estaba el sarcófago. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría en mi pecho, pero algo me empujó a acercarme. Tal vez era curiosidad, tal vez una necesidad de enfrentar mi miedo. Al llegar a la entrada de la cámara, lo vi. El sarcófago estaba abierto, pero no como lo habíamos dejado. La tapa, que pesaba varias toneladas, estaba desplazada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Y en el suelo, las huellas de polvo formaban un rastro que salía de la cámara. La seguí con una mezcla de terror y fascinación, hasta llegar a la tienda donde dormía el Dr. Navid. Lo encontré de pie, mirando hacia la oscuridad, sus ojos completamente abiertos, pero vacíos, sin vida. Sus labios se movían, susurrando algo que apenas podía escuchar. «Está despierto, está aquí», decía, mientras sus manos temblaban. Intenté sacudirlo, despertarlo de lo que fuera que lo estaba poseyendo, pero fue inútil. De repente, comenzó a gritar, un sonido gutural, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Retrocedí, tropezando, y fue entonces cuando lo vi. La sombra. Estaba detrás de él, alta, delgada, inhumana. Y en el centro de esa oscuridad, 2 ojos rojos brillaban con una malicia indescriptible. No me moví. No podía. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra se inclinó sobre el Dr. Navid y en un susurro que me heló la sangre, lo devoró. No físicamente, pero su alma, su esencia, lo que fuera que hacía de él un ser humano,
fue absorbido por esa cosa. Y entonces, en silencio, la sombra se desvaneció, dejándome solo en la tienda, con el cuerpo inerte del doctor a mis pies. Esa fue la última noche que pasé en el campamento. Al amanecer, sin decir nada a los demás, empaqué mis cosas y me fui. Regresé a la ciudad más cercana y tomé el primer vuelo de regreso a casa. A nadie le conté lo que había visto. El equipo abandonó la excavación poco después y se cerró cualquier acceso a la tumba. Dicen que fue por razones científicas, pero yo sé la verdad. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Hay noches en las que siento que la sombra aún me persigue. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo ver esos ojos rojos, observándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que, de alguna manera, ya me arrebató. No sé cuánto tiempo más podré escapar. Pero lo que sea que haya salido de ese sarcófago, sé que nunca regresará a su prisión. Está aquí, en el mundo, y cada día que pasa, se hace más fuerte. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. Lo fantasmal y lo inexplicable nunca habían sido temas que me quitaran el sueño. Sin embargo, aquella expedición lo cambió todo. Me transformó, y no en el sentido poético. Las cosas que vi, que sentí, no deberían existir en este mundo. Todo comenzó como una aventura académica. Estaba en mi último año de estudios de arqueología en la universidad y había sido elegido para participar en una excavación de verano en Egipto. Mi profesor, el Dr. Archer, era un hombre obsesionado con las tumbas y los misterios de las civilizaciones antiguas. Su pasión nos contagiaba, pero siempre había algo en el que me parecía extraño, una oscuridad en sus ojos que prefería no indagar. Aún así, cuando me invitó a formar parte de su equipo para una investigación en un sitio recién descubierto, no dudé. ¿Quién iba a rechazar la oportunidad de excavar en el Valle de los Reyes? Al llegar a Egipto, el calor era sofocante. El sol parecía devorar todo a su paso, y la arena fina se metía en cada rincón. Después de una semana trabajando bajo el implacable sol, encontramos algo que no aparecía en ninguno de los mapas. Se trataba de una estructura enterrada, diferente de las tumbas tradicionales. Era un pasaje oculto, angosto y profundo, que parecía haber sido sellado hace miles de años. El equipo estaba eufórico. Habíamos encontrado algo que nadie más había visto en siglos. Pero cuanto más nos adentrábamos, más extrañas se volvían las cosas. El aire era denso, casi pegajoso, y una sensación de incomodidad empezó a envolvernos. Al principio, lo achacamos a la emoción del descubrimiento y la fatiga. Pero pronto esa sensación se convirtió en algo más tangible. No era solo cansancio. Había algo en aquel lugar. Llegamos a una cámara principal después de 2 días de ardua excavación. La sala era vasta, adornada con símbolos y jeroglíficos que ninguno de nosotros reconocía, lo que era extraño considerando que habíamos estudiado todas las inscripciones conocidas del antiguo Egipto. En el centro, rodeado de altas estatuas, estaba el sarcófago. Era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Tallado en una piedra negra que no parecía de este mundo, el sarcófago emitía una energía extraña. A su alrededor había inscripciones que el Dr. Archer intentó descifrar con entusiasmo, pero sin éxito. No podíamos leerlas. El equipo estaba emocionado, pero yo no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Es solo emoción, debes estar cansado, me repetía a mí mismo. Sin embargo, mi cuerpo parecía rechazar ese lugar de una forma visceral. Sentía que algo oscuro y antiguo nos observaba, algo que no comprendíamos. El Dr. Archer, a pesar de los nervios de algunos de nosotros, insistió en abrir el sarcófago esa misma noche. No había razón lógica para esperar. La idea me aterrorizaba, pero como siempre, seguía al grupo. El doctor dijo que era un descubrimiento demasiado grande para demorar.
Cuando las enormes bisagras crujieron al abrirse, el sonido resonó en las paredes de la cámara como un gemido profundo. El aire dentro estaba frío, lo que no tenía sentido considerando las temperaturas extremas del exterior. Dentro del sarcófago, en lugar de un cuerpo momificado, encontramos algo que nos dejó perplejos, un cuerpo perfectamente conservado, pero no envuelto en vendas ni embalsamado. Parecía como si hubiera muerto hacía apenas unas horas. El rostro de la figura era hermoso y aterrador al mismo tiempo, con facciones perfectas, pero ojos cerrados que parecían contener un profundo conocimiento. No sabíamos qué hacer. El doctor Archer estaba maravillado, pero algo en mí gritaba que saliéramos de allí inmediatamente. Entonces, ocurrió algo que me hizo perder la razón. Uno de los estudiantes, Mark, se inclinó hacia el sarcófago para examinar mejor el cuerpo. Apenas tocó la superficie, el cadáver abrió los ojos. No fue un movimiento rápido. Fue lento, calculado, como si hubiera estado esperando este momento. Nos quedamos congelados. Aquellos ojos no eran humanos. Eran profundos, oscuros y fríos como la muerte misma. Mark tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. El doctor Archer, increíblemente, seguía sonriendo, como si estuviera frente al descubrimiento de su vida. Y entonces, el cadáver, no, esa cosa, se levantó. No había rigidez en sus movimientos, sino una fluidez inquietante. Nos miró a cada uno, evaluándonos, como un depredador elige a su presa. Mi corazón latía desbocado, y el aire parecía haberse vuelto sólido. «Salgan de aquí», susurró. Una voz gutural, profunda, como si el viento del desierto hubiera aprendido a hablar. Corrí. No recuerdo haber tomado una decisión consciente, pero mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando. No fui el único. Varios de mis compañeros también huyeron, tropezando entre los túneles, sin siquiera saber hacia dónde íbamos. Pero el doctor Archer no se movió. Él se quedó allí, maravillado, mirando a la criatura como si estuviera hipnotizado. No sé cuánto tiempo corrimos. Los pasillos parecían interminables, y a cada paso sentía que algo nos seguía. Era como si el propio aire hubiera cobrado vida, persiguiéndonos. Finalmente, encontré una salida, un estrecho agujero por el que apenas cabíamos. Salí al exterior, jadeando, con los pulmones quemando por la falta de aire. Los pocos que lograron salir conmigo estaban en shock. Mark no estaba entre nosotros. Tampoco el doctor Archer. No podíamos regresar por ellos. Ninguno de nosotros tenía el valor de hacerlo. Nos quedamos fuera, observando la entrada de la tumba con una mezcla de horror y alivio por haber escapado. Pero algo en mí sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras intentábamos comunicarnos con la universidad y las autoridades locales, ocurrió algo que ninguno de nosotros había anticipado. La criatura había salido también. Lo supimos porque Mark apareció de repente, caminando hacia nosotros desde la entrada del túnel, pero algo en él no estaba bien. Se movía de forma extraña, rígido, como una marioneta. Sus ojos no eran los de Mark. Estaban vacíos, oscuros, como los de la criatura que habíamos despertado. «Ayúdenme», dijo con una voz hueca, sin emoción. Nadie se movió. Sabíamos que no era Mark, no del todo. Y entonces, lo que alguna vez había sido nuestro compañero se desplomó en el suelo, inerte, como si una cuerda invisible que lo mantenía de pie hubiera sido cortada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña, escuchando los sonidos del desierto y esperando que no ocurriera nada más. Pero, inevitablemente, el amanecer trajo más horror. El Dr. Harker no apareció. Al día siguiente, enviamos un equipo de rescate. Lo encontraron en la cámara junto al sarcófago, pero lo que describieron fue suficiente para provocarme pesadillas el resto de mi vida. Estaba de pie, inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, igual que los de Mark.
No había señales de la criatura. Las autoridades cerraron la tumba, sellándola una vez más, y nosotros fuimos enviados de regreso a nuestros hogares. Nos ordenaron no hablar de lo ocurrido. Dijeron que era por nuestro bien, que el mundo no estaba preparado para conocer lo que había allí abajo. Pero algo me dice que no lo sellaron del todo, que algo quedó suelto. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla todas las noches, esos ojos oscuros, observándome, esperando el momento adecuado para volver a abrirse. Lo peor de todo es que, a veces, despierto en medio de la noche, sintiendo que alguien me observa. Sé que no estoy solo, aunque no vea nada en la oscuridad. Algo me sigue, algo que debería haber quedado encerrado en aquel sarcófago. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí también. Al final, he llegado a comprender que algunas tumbas deben permanecer selladas. Algunas puertas no deben abrirse, y hay secretos que es mejor no desenterrar. Porque lo que descansa en el silencio del sarcófago nunca estuvo realmente muerto. Solo estaba esperando. Nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió,
más emocionado que preocupado. No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo. Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro, encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. «¿Qué es esto?», dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?», gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil,
como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos, dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte.